motivo. Ella estaba de pie en su esquina oscura con su vestuario de prostituta cuando fue arrastrada por la multitud. ¡Ah! Se fueron entonando esa maldita canción. Conozco la canción a la que te refieres. Colgada los nobles de los postes de luz. Colgada los... ¡Espera! ¡A los nobles de la farola! La Condesa Sanfón la echó con el resto, cantando a todo pulmón. Sin embargo, los manifestantes fueron prendidos por la policía y cayeron como muertos. La Condesa de Sanfón fue pisoteada hasta la muerte. Cuando amaneció, la gente recuperó su cadáver. Ellos la colocaron en una caja y la llevaron por las calles cantándola como a una diosa, a una víctima sublime. Compositores y poetas improvisaron en cada cuadra canciones sobre la prostituta radiante. Y todo el mundo las cantaba. Nadie sabía quién era ella. El sol de la mañana dejó al descubierto su cadáver como un pájaro vuelto tricolor. La carne roja, sus muslos blancos, las conclusiones azules. Este mismo sol atravesó sin piedad la cosa amable del viaje, dejando al descubierto la vieja carne seca. Sus deudos se sorprendieron al descubrir que el cuerpo que llevaban en andas no era el de una muchacha, sino el de una mujer vieja, madre. Eso, por supuesto que no le restó ni lo más mínimo de su gloria. Su cadáver, al igual que un pájaro al que le han arrancado las plumas, con los muslos blancos y arrugados, fue triunfalmente llevado hasta el mar. Esto, como usted sabe, marcó el inicio de la revolución. Así que van a Venecia, al mar muerto. ¡Ja! ¡Qué manera tan desagradable para decirlo, René! Vamos para poder seguir con vida. Sobrevivir ha sido tu actividad principal durante años y años. Pero, Anne, lo único que esto significa es que otra persona siempre te ha permitido sobrevivir. Por supuesto, la Venecia donde vas no tiene nada que ver con la Venecia del pasado, y eso es porque no tienen recuerdos. ¿Estás insinuando, querida hermana, que yo no tengo recuerdos? Si alguna vez llega el momento en mi vida en que los recuerdos sean necesarios, siempre estaré encantada de tomar los míos. ¿Sabes? Se trata simplemente de que yo no estoy marcada por ellos. Pero me pregunto, querida hermana, si no eres tú la que no tiene recuerdos. Toda tu vida, desde el día en que naciste hasta el día de tu muerte, se han gestado como el inicio de todo el día en una inmóvil pared en blanco. Es una pared en blanco, aunque si lo examinas cuidadosamente, se pueden ver las huellas de los coágulos ennegrecidos y gotas de lluvia que parecían lágrimas. ¿Es verdad? Siempre he mantenido mi cara vuelta hacia la escoria inmóvil. Ese ha sido mi destino. Es por eso que no tienes recuerdos, hermana. Solo repeticiones. Eso es todo. Mis recuerdos, Anne, son insectos en el ámbar.
No son como los tuyos, sombras que parpadean brevemente sobre el agua. Pero tienes razón. Mis recuerdos siempre han sido un estorbo. Un gravamen y la fuente de los celos. Puedes ver en mi rostro el recuerdo de las dos cosas y me odias por ello. Las dos cosas que tú nunca poseerás. Venecia y la felicidad. Venecia y la felicidad. Así es. Eran un insecto que pudo quedar atrapado en ámbar. Eres una mala perdedora, hermana. No es eso. Simplemente he llegado a darme cuenta de lo que he estado esperando durante este año. Yo me imagino que hace mucho tiempo quería los dos mismos tipos de recuerdos. De Venecia y de la felicidad. Sin embargo, los insectos atrapados en mi ámbar no son recuerdos de Venecia ni de la felicidad, sino de algo mucho más aterrador. Algo indescriptible. Algo que no figuraba en mis sueños de niña, ni siquiera en mis pesadillas. Y esto por sí solo está capacitado para convertirse en recuerdo. Esto por sí solo está capacitado para quedar atrapado en ámbar. Y esto por sí solo se va a convertir en las semillas de los frutos de los que nunca me empalago, no importa cuántas miles de veces los pruebe. Pero René, no debes de ser tan dogmática. También hay una felicidad tranquila que viene con la edad. Tú sabes, la carta de Alphonse me conmovió la semana pasada. Y él ha hecho amigos de todo tipo entre los revolucionarios. Y prometió que si alguna vez yo tenía alguna dificultad, él hablaría en mi nombre. Sin duda esta es una gran inversión de los papeles. Desde hace mucho he detectado una dulzura que fluye en el fondo de su corazón. Sí, madre, las palabras suaves eran los señuelos que utilizaron para atrapar a Alphonse en los viejos tiempos. Yo no confío en mi propia bondad, pero puedo confiar en la de los demás. Después de todo, me beneficia. Entonces, madre, por favor, confía en mí. Yo no te estoy pidiendo que te decidas hoy de inmediato, pero trata de llegar a una decisión para el día después de mañana, cuando mi marido y yo nos marcharemos. Incluso si todavía no te encuentras decidida, puedes reunirte con nosotros más tarde, en Venecia. Tendrás que darme mucho más tiempo. Se necesita de mucho tiempo para que una anciana como yo tome una decisión. Madre, no debe dejar pasar. Tomaré una decisión antes de que las cosas se pongan peligrosas. Pues bien, de momento adiós. Adiós, madre. Espero que tengas un viaje seguro. Envía mi cordial saludo al conde. Gracias. Así lo haré. René. Adiós. Ana. Adiós. Adiós.
Charlotte. Sí, madame. No ha habido ninguna muerte en la familia. ¿Por qué estás de luto? Madame sabe que... Yo sé lo que haces. Les estás mostrando lo fiel que le eres a tu antigua empleadora mediante la celebración del aniversario de la muerte de la condesa de Sanfo. ¿Es eso? La condesa... La condesa no es una respuesta. Una mujer de tu edad no debe responder como una niña recién salida del campo. Han pasado 9 meses desde que cayó la Bastilla y las condiciones más inestables se han convertido en el más descuidado e insolente actuar. Ha habido algo positivo en tu insubordinación desde que los pobres de San Antonio marcharon hacia Versalles pidiendo a gritos pan. Pero no puedo creer que, después de haber vivido durante más de 20 años en esta casa y aún habiendo ahorrado un poco de dinero en tu cuenta, estés lista para unirte con los mendigos peleando su lucha por las calles. Te has puesto de luto por la muerte de una impostora llamativa. ¿Es eso? Sí, madame. Pues bien. Mientras tu luto y tus penas sean falsas, tu vestido negro no es especialmente de mala suerte. Gracias, madame. Dime, ¿te gustó el ocaso de la condesa de Sanfo? Sí, madame. Más que el de tu dueña actual. Sí, madame. Dios mío, nunca se había visto este tipo de respuestas antes de la revolución. La gente se ha convertido en demasiado franca. ¡Qué visita tan inesperada! Madame de Signan. Ha sido un largo tiempo, madame. René. ¿Qué la trae por aquí? Vine por invitación de René. Ah, René. Me encontré con su hermana en la puerta principal. Tengo entendido que ella se va para Italia. Ah, sí nos ha dicho. Ay, René, estoy tan feliz de que haya tomado su decisión. Pero a decir verdad, he estado esperando que lo haga tarde o temprano. ¿Qué decisión es esta? Me han dado permiso de entrar en el convento de Madame de Signan. ¿Quieres decir que te estás convirtiendo en monja? ¿Sí? Pero, Madame de Signan, por favor, perdone las molestias, pero esto es algo que se refiere a la felicidad de mi hija y muchas cosas deben ser consideradas. Es ahora que me entero de esta decisión. Además, mi yerno debe volver pronto. Por supuesto, yo lo entiendo perfectamente. Debieran discutirlo entre ustedes dos. Gracias. Yo voy a esperar en la habitación de al lado. Madame de Signan. Por favor, quédese. Si usted insiste. Yo creo que lo mejor es que Madame de Signan se quede y escuche todo lo que tenemos que discutir. No tenemos nada que ocultar a ella. Eso es cierto, pero... Se queda. Muy bien. Si las dos tienen la intención de unirse en contra de mí, voy a decir con toda claridad lo que pienso. En primer lugar, Madame de Signan, ¿cuál es la naturaleza de la petición formulada por mi hija? No sé el fondo, pero en el último mes me ha consultado varias veces y hemos discutido diversos asuntos. Le prometí que si alguna vez se decidía definitivamente a ordenarse, se le ayudaría. ¿Quieres decir que en el poco tiempo que dejaste de hacer las cestas de comida para Alfonso y tomaste el bordado en su lugar, has dado de pronto este paso? No, sería más exacto decir que los planes vagos de repente se concretaron. Justo cuando Alfonso está a punto de salir de la cárcel. Mi decisión por tomar los votos ha ido creciendo todo el tiempo. Pero cada vez que iba a verlo creía poder resolver que la próxima vez sería la última y después podría derrumbarme. Dios velaba por usted y dejó caer la línea de la salvación. Usted es el pescado capturado en la línea de Dios, el pescador.
No importa cuántas veces usted pueda haberse deslizado desde el anzuelo en el pasado, usted ha sabido que su corazón sería capturado y ha estado esperando el momento en que yacía retorciéndose y brillando bajo la luz intensa de los ojos de Dios, con sus escamas brillando en las aguas de esta vida terrenal. Los 1000 ojos de Dios envían 1 millar de agentes secretos, unos que investigan con una rigurosidad tal que ni siquiera la policía real se podría igualar. Las almas de los hombres, por dentro y por fuera, y luego esperan, con paciencia infinita, a que se dejen caer por sí mismos en la red. A continuación, toman en sus manos las almas tan milagrosamente capturadas y las llevan a la cárcel de la luz, la cárcel de la felicidad. Me avergüenza confesarlo, pero solo durante los últimos tiempos, ya que cada vez estoy más vieja, he entendido por fin los rudimentos de la voluntad divina. He utilizado siempre para actuar el rol de la mujer devota, pero mi convicción orgullosa de haber implicado todas las virtudes me hizo estrecha de miras. Ay, me sonrojo al pensar de nuevo en esos días. Sí, fue un día de otoño hace 18 años en esta misma sala que me enteré por la condesa de Usanfón lo que había sucedido con el marqués de Sade. 18 años, 18 largos años han pasado desde entonces. Recuerdo que Madame de Montreuil se precipitó en la habitación. Su sufrimiento realmente hacía su mirada más hermosa que nunca. Y usted, René, regresó a su casa para estar con su madre. Se veía tan pura y hermosa, con todo su dolor brillando a través de su ser. Es tan vívido como si hubiera sucedido ayer. Me pregunto si el tiempo que nos transfigura en un abrir y cerrar de ojos no se ha deslizado por este cuarto, por detrás de sus faldas, y nuestros oídos se han limitado a no reconocer el roce de la seda. Pero volvamos a ese día. Me mortifica lo que menciona Madame de Montreuil, pues justo antes de entrar en la habitación, la condesa d'Usanfón, blandiendo su fusta, me dijo lo que el marqués de Sade había hecho en Marsella. Ay, yo estaba fascinada por el brillo espeluznante de esta historia terrible y por los extraños placeres de seducción que son propios del diablo. Pero al mismo tiempo en que yo estaba ocupada persignándome, lo confieso ahora, me cautivaron. Soy capaz de hacer esta confesión ahora como si estuviera describiendo los acontecimientos de otra persona, porque estoy probablemente un poco más cerca de Dios. Sé con certeza que mi arrogancia al suponer que el carácter puro y recto era el apropiado fue la causa de mi confusión. La culpa no reside en la condesa de Usanfón ni en el marqués de Sade, sino en mí misma. Y una vez que una persona se libera de esta confusión, su verdadera pureza y rectitud son como piedras en el cauce del río. Y entonces, incluso si se dan cuenta de que los otros guijarros brillan en la luz de la tarde, ya no le angustia. Me imagino René que se ha librado de esa confusión, ya que una vez yo lo hice. Por supuesto, sus intentos han sido un centenar de veces más severos que los míos. El sufrimiento que la debe haber llevado a tomar esta decisión ha de haber sido incomparablemente mayor. Espero que ahora que René ha escuchado sus opiniones,
pueda persuadirle para que escuche a una mujer como yo, que pertenece a este mundo terrenal, a las palabras de su madre. Me parece que será suficiente si recibe los sacramentos cuando llegue su hora de dejar este mundo. Madame de Montreuil. Por favor, déjeme hablar a mí. Todos sabemos el tipo de hombre que es Alphonse, pero él está a punto de salir de la cárcel. René, ¿no crees que estás descuidando tus deberes como esposa? Pero, madre... No, escucha. Durante los últimos 18 años he rogado que lo dejes. Y tú seguías insistiendo en que nunca lo harías. Si deseas pasar el resto de tu vida con él, no me opondré. ¿Pero por qué quieres ser monja? Las conexiones que formamos con la familia real en estos tiempos se han convertido no solo en una carga, sino en una amenaza segura. Yo estoy dispuesta a recibir a Alphonse a pesar del peligro. Estoy preparada para aceptar las consecuencias. Y para aceptar el agradecimiento. ¿No? Por supuesto. Alphonse era un niño adorable, con los ojos grandes e inocentes, su pelo rubio. A veces era travieso, pero después él fue siempre la dulzura misma. Todavía recuerdo cómo cuando era un niño sus ojos bailaban como un pequeño lagarto verde por los campos de la primavera. Por favor, Madame de Simian, me gustaría ser escuchada a mí también. Puede ser ahora que estamos en medio de una revolución, que la gente aplaude el comportamiento vergonzoso de Alphonse e incluso lo celebre. Tal vez incluso su expediente penitenciario pueda servir como un proyecto de ley. Lo más increíble es que los vicios de Alphonse, que me trajeron tanta miseria, ahora sean considerados un delito insignificante. ¿Qué importa si golpeó a 5 o 6 mujeres de una profesión innoble? ¿Qué importa si derramó un poco de sangre? ¿Qué importa si obligó a las mujeres a comer sus dulces, que no eran veneno después de todo? Y aún si una o 2 chicas hubieran sido asesinadas, ¿qué importa? El enemigo contra el que he luchado durante más de 20 años era solo un niño travieso. No se debe hablar de esa manera, Madame de Montreuil. Fuesen cuales fuesen sus métodos, el hecho es que su lucha fue admirable. Usted luchó magníficamente, ya que no luchó contra Alphonse, sino contra sus vicios. Si usted no puede reconocer sus propios méritos, puede terminar como Alphonse, negándose a reconocer la existencia de Dios. El mundo puede volverse del revés, pero Dios dibuja una línea aguda como la línea del niño que rasca en el pavimento con una piedra entre el bien y el mal. Me pregunto si esa línea, al igual que la línea dejada por la marea en la costa, ¿no está en constante cambio? Está hablando exactamente igual que Alphonse. Estoy segura de que se darán cuenta de que tienen mucho en común cuando regresen. Puede ser. Pero dime, ahora que Alphonse ha estado encerrado en la cárcel, él ha hecho amigos de todo tipo entre los revolucionarios. ¿Qué tanto hay de cierto en que él se haya convertido en muy amigo de ese tal Mirabeau, que es tan influyente hoy en día? Yo creo que se pelearon. En una palabra, que eran lo suficientemente cercanos como para pelearse, al igual que Alphonse y yo. Sí, y si tuviera el menor orgullo no quisiera pedir ayuda al hombre que ha perseguido así. ¿Quién habló de pedir ayuda? ¿Acaso no escribió en sus cartas que si yo alguna vez tenía alguna dificultad, él intercedería por mí frente al nuevo gobierno? Es lo que escribió Alphonse, pero qué hermoso sentimiento. El muchacho rubio, precioso en sí, ha restaurado toda su pureza. El marqués de Sade ama a sus enemigos y desea perdonarles. Estoy segura que reconoce plenamente sus pecados. La noche manchada de sangre ha dado paso a la aurora y el Señor desea recibir sus votos para que pueda avanzar hacia la fuente. La marquesa, ahora que se entera de su noble decisión, hará caso omiso de los primeros destellos de luz dentro de él. Si se nutren y fomentan, evitará que se extingan.
Y al final, estoy segura, intentará seguir los pasos de su esposa y penetrará en el corazón de la luz que todo lo atraviesa. René, usted es digna de convertirse en una esposa de Dios. En el curso de la vida he conocido muchas mujeres, pero nunca una más digna de ser llamada casta. Madame de Simian, yo siento como si la luz que usted describe fuera diferente. ¿Diferente? La luz era de un santo, estoy segura, pero parecía estar brillando desde una dirección diferente. ¿Pero qué estás diciendo? Solo hay una fuente para la luz sagrada. Sí, eso es cierto, la fuente era la misma, supongo. Pero en algún lugar la luz se desvía y brilla desde una dirección diferente. ¿Desde qué dirección estaba brillando? No puedo decirlo con certeza. Pero se convirtió en una vaga idea de esta otra dirección. Mientras que yo estaba leyendo esa terrible historia de Alphonse que me dio estando en la cárcel, esa historia llamada Justine, siempre he puesto sus manuscritos en un lugar seguro, sin siquiera echar un vistazo a lo que él me dio, que me obligó a hacerlo. Fue la primera vez que vi a través de su ser. La historia habla de dos hermanas, la mayor que se llama Juliette, la más joven se llama Justine, quienes de repente han quedado huérfanas a la deriva en el mundo. A diferencia de la mayoría de las novelas, la hermana más joven que trata desesperadamente de preservar su virtud es afectada por las desgracias de todo tipo. Pero su hermana mayor, quien con entusiasmo abarca todos los vicios, prospera y disfruta de todas las bendiciones. Y la ira de Dios, Madame de Simian, no cae sobre la hermana mayor, sino en Justine, que termina sus días en la miseria. Justine es pura de corazón, virtuosa, pero la pobre muchacha está siendo constantemente humillada, torturada. Sus dedos de los pies se los cortan, sus dientes se los arrancan, se le marca, golpea, se le roba. Finalmente, cuando ella está a punto de ser ejecutada por un crimen del cual ella es inocente, ella encuentra nuevamente a su hermana Juliette y esta la rescata. Pero la buena fortuna que al fin goza no dura mucho tiempo. Ella es golpeada por un rayo y muere miserablemente. Alphonse escribió este libro de un tirón durante días y noches en la cárcel. ¿Qué le obligó a hacerlo? Madame de Simian, ¿no cree que la escritura de esta historia tan horrible es el producto del pecado de la mente? Sin lugar a dudas es un pecado, contaminante de su propia mente, y el envenenamiento de otras personas es un pecado más allá de la duda. ¿Y cuál cree que es el delito más grave? ¿Contratar a mujeres prostitutas, mendigas y derramar su sangre, o el escribir esta novela? Los dos pecados son igualmente graves. Un pecado carnal cometido por la mente es lo mismo que un compromiso por la carne. ¿Pero qué pasa cuando un hombre que ha sido castigado por sus crímenes por la sociedad no puede, porque está en la cárcel, cometerlos más? Y entonces se entrega por entero a los pecados de la mente y escribe novelas. René, las reglas del convento son más estrictas que las de la sociedad. El convento es el lugar donde los actos y pensamientos se mantienen libres de los pecados, donde el mal se extirpa de raíz. Las malas acciones de Alphonse se han detenido, pero incluso en la prisión
Él se ha aferrado a las raíces profundas del mal. No. Sí. No. Alphonse, cuando escribió este libro, Madame de Simian, se encontraba en un mundo diferente. En el infierno, quieres decir. ¿Qué diferencia hace si él escribió algunas historias estúpidas e infantiles? En los antiguos tiempos yo solía ser aterrorizada cada vez que oía los rumores de que estaba planeando escribir un libro. Pensé que un libro sería peor que el más impactante Scandir. Pero no pienso así ahora. Usted puede disponer de estos libros y simplemente tirarlos al fuego. Los efectos de los actos delictivos pueden persistir, pero las palabras escritas desaparecen por completo. Siempre y cuando nadie las lea. ¿Pero ya las has visto? Solo una persona las ha visto y ella es su esposa. Solo una persona las ha visto y ella es su esposa. Ah, sí. La heroína de los pobres del libro. Ella tenía un corazón tierno, una naturaleza sensible, melancólica. A diferencia de su hermana mayor, seductora, ella era tímida, aniñada en sus miradas, con grandes ojos llenos de simpatía. Tenía una construcción delicada, un cutis resplandeciente, una voz poco patética. Es como si Alphonse me hubiese presentado como una niña cuando yo no sabía nada en absoluto. Madre, ¿se acuerda cuando me peleé con usted tan vergonzosamente hace 12 años? Y le dije, imitando a la condesa de Saint-Fond, Alphonse soy yo. Sí, recuerdo las palabras exactamente. Dijiste, Alphonse, soy yo. Y me equivoqué absurdamente. Hubiera sido más exacto si yo hubiese dicho, Justine, soy yo. Alphonse, en su celda de la prisión, al escribir página tras página, me encerró en el interior de una novela. Toda nuestra vida, todo nuestro sufrimiento no ha terminado más que en un esfuerzo inútil. Hemos vivido, lamentado, trabajado, gritado, nada más que para ayudarle a escribir ese libro horrible. En cuanto a Alphonse fue la lectura de esta novela lo primero que me hizo darme cuenta de lo que él había estado haciendo en la cárcel. La Bastilla fue asaltada desde el exterior, pero Alphonse estaba destruyendo los muros de su prisión desde el interior sin siquiera usar una lima. Los muros de la cárcel se desmoronaron ante los fragmentos de su fuerza, y cuando él había terminado de destruir la cárcel, fue por libre elección que se quedó allí. Y largas luchas, mis esfuerzos por conseguir el indulto, mis súplicas llorosas a los guardianes, los sobornos que di a los guardias, eran todos los residuos sin sentido del tiempo. Él estaba tratando de crear no el vacío de los actos de la carne que se desaparece al instante después de la satisfacción, sino una catedral imperecedera del vicio. Su fascinación por la destrucción terminó en la creación. Madre, este mundo en que vivimos ahora es un mundo creado por el Marqués de Sade. ¿Pero qué estás diciendo? Padre nuestro, ¿qué estás diciendo? Yo pensé que iba a hacer lo que él deseaba. Yo pensaba que iba a obedecer los dictados de su carne. Yo pensé que de esta manera me iba a quedar con él para siempre, pero pronto sus manos se convirtieron en hierro y me cortó abajo. Ya no tenía un corazón. La mente que era capaz de escribir tales cosas no es una mente humana.
pertenece a un orden diferente. El hombre, que ha renunciado a todos los sentimientos humanos, ha cerrado el mundo de los hombres detrás de las rejas de hierro y va caminando a su alrededor, haciendo tintinear las llaves. Él es el guardián de las llaves, él solo. Yo ya no puedo llegar a él. Ya no tengo ni siquiera la fuerza para meter mis puños entre los barrotes y rogar en vano por su misericordia. Qué resplandor brilla en él cuando él está a un lado de las barras de mi prisión. Él es el hombre más libre del mundo. Su mano se extiende hasta los confines del tiempo, hasta los confines del mundo. Él apila mal con mal y se monta en la parte superior. Alfonso ha creado una escalera trasera de los cielos. ¡Dios lo destruirá! ¡A él y a su escalera trasera! Padre nuestro que estás en el cielo. Tal vez Dios confió a Alfonso la tarea de su construcción y yo voy a pasar el resto de mi vida en un convento, sinceramente pidiendo esto a Dios. Hija, entonces vas a... Mi decisión está tomada. Aunque sabes que Alfonso va a ser puesto en libertad después de haber pasado 18 años. Alfonso. Alfonso. El hombre más extraño que he conocido en este mundo. Ha tejido un hilo de luz con la santidad del mal creado a partir de la suciedad que ha acumulado. Una vez más preparándose a sí mismo, se ha convertido en un caballero piadoso. El patrón de la armadura, trazado en hierro oxidado, es de rosas, no arabescos, es en puertas, cadenas, no de flores. Y para su escudo lleva un hierro grande que refleja la roja piel de las mujeres que ha marcado. La angustia humana, el sufrimiento humano, gritos humanos se levantan como los cuernos de plata altos de su casco y aprieta la espada saciado con la sangre de sus labios y heroicamente entona las palabras de su juramento. El pelo dorado de su casco, su rostro resplandeciente, su armadura impenetrable, brilla como un espejo de plata empañado por el aliento de los moribundos. Y sus manos bonitas, femeninas al descubierto cuando se quita los guantes, toca la cabeza de la gente. Incluso los más despreciados, los más rechazados de los hombres recobran el coraje para seguir con alegría hacia adelante, hacia el campo de batalla, donde el amanecer muestra sus primeros destellos. Y él vuela. Él se eleva. Su corazón late en previsión de masacres sangrientas. Banquetes donde 1 millón de cadáveres yacen confundidos con la juerga más dulce de los banquetes. Su frío, como el hielo, hace que la espada manche los lirios mojados por el rojo otra vez y su caballo blanco salpicado de sangre se hincha el pecho adelante como la proa de un barco y avanza hacia un cielo surcado de destellos intermitentes de relámpagos por la mañana. Y en ese momento el cielo se rompe y la luz, una luz sagrada,
ciega los ojos de los espectadores. Alfonso es la esencia de esa luz. El marqués de Sade está en la puerta. ¿Lo hago pasar? René, ¡René! ¿cómo se ve el marqués, Charlotte? El marqués está esperando allá afuera en la puerta. ¿Lo hago pasar? Te he preguntado cómo se ve. Ha cambiado tanto que apenas lo reconocí. Está vestido con un abrigo de lana negro, con los codos remendados, y una camisa con un cuello tan sucio que, si me disculpa por decirlo, en un primer instante lo he tomado por un viejo mendigo. Y está gordo, su cara gruesa, su cuerpo ancho. La ropa parece demasiado pequeña para él. Incluso me he preguntado si es capaz de atravesar esa puerta. Sus ojos se mueven desorientados y parece nervioso. Se puede ver claramente cuando habla que solo tiene algunos dientes de color amarillento en la boca. Pero cuando habló, lo hizo con mucha dignidad. Él dijo: ¿me has olvidado, Charlotte? Y después, pronunciando cada palabra claramente, dijo: yo soy Donatien Alphonse François, marqués de Sade. Por favor, pídele que se vaya. ¿Y qué digo esto? La marquesa de Sade no volverá a verle nunca más.